Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Sagitario, con el trabajo y como siempre, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver, Sagitario, y el trabajo, cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Sagitario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Sagitario, publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, habéis tenido mucha lucha a nivel económico dentro de tu trabajo, ¿no? Dice, pero llega el momento de que se tomen decisiones sobre esto. Entonces yo veo muchos de vosotros, Sagitario, como en una nueva etapa dentro de lo laboral, una nueva etapa, una nueva firma y una tranquilidad. Pero también tengo que decir, Sagitario, que lo que tenga que ver con lo económico, aquí dicen las cartas, todo depende. Todo depende. De ti puede ser, puede ser. Sagitario, que no estáis trabajando. Hay una familia en concreto que a ti te ofrece un trabajo, ¿no? Y tú me sales como muy dudoso sobre esto, sobre este trabajo. Hay algo que no te cuadra y estás en lo cierto que no te cuadre, ¿bien? Entonces aquí lo que dicen las cartas, cuando tú tengas esta noticia de trabajo, espera 2 semanas más, porque en 2 semanas, dice Sagitario, tú vas a tener otra noticia donde sí hay una formalidad y donde sí hay una claridad, ¿bien? Sagitario, que tenéis un negocio. Vamos a ver cómo están las cosas en tu negocio. Sagitario, veo una persona muy cercana a ti en tu negocio, Sagitario, que podría estar haciendo, te iba a decir malas gestiones, pero no son malas gestiones. Igual, y no te puedo decir tampoco robándote dinero, pero sí robándote la estrategia, la manera de trabajar y demás. Sagitario, esto sale muy claro aquí. Ten mucho cuidado. Dice, te darás cuenta de esto, Sagitario, antes de 2 semanas y tomarás medidas con esto. Y cuando tú te des cuenta de esto, Sagitario, te vas a dar cuenta también que has estado perdiendo dinero. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Mi queridísimo Sagitario y tu economía, que dicen las cartas, Sagitario, respecto a tu economía, dice, ahora mismo tú cuentas con una estabilidad económica, pero que dentro de poco también vas a firmar algo que es importante para ti a nivel económico. Dice, hay un triunfo que está ahí detrás, pero también ese triunfo que tú sabes que existe, también tienes un miedo sobre ese triunfo, ¿bien? Todos los Sagitarios que estéis esperando firmar algo importante relacionado con lo económico, dice, lo vais a firmar. Dice, y esto traerá un triunfo para ti, dice, y una pérdida para otro. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitarios que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Bueno, pues aquí lo que veo, Sagitario, es que estáis en un momento de vuestra vida de querer tomar decisiones, Sagitario. Tenéis la necesidad de tomar decisiones en vuestra vida. Dice, hay un estancamiento. Dice, y tú te tienes que dejar llevar en algún aspecto para tú evolucionar en lo sentimental. Yo quiero que tú tengas en cuenta, Sagitario, que en este caso no
No va a venir una persona y de la noche a la mañana ya va a haber un compromiso. No es así, ¿eh? Entonces yo quiero que te quedes con lo que yo te voy a contar. Y lo que te voy a contar es que tú, en el mes de agosto aproximadamente, muchos de vosotros será antes, conocerás una persona, bien, que en un principio, aquí dicen, es una persona que tú no le prestas mucha atención, bien. Tienes comunicaciones con esta persona, pero no te sigue sin llamar esa atención. Hay algo de esa persona que no, que por lo que sea tú no le prestas atención. Pero aquí con esta persona, dicen Sagitario, más adelante comenzarán a surgir los sentimientos y las emociones, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Vamos a ir recogiendo por aquí y vamos a ver más detalles, información de esta persona que hemos visto, Sagitario, a la cual pues tú en un principio no le prestas ninguna atención. Vamos a ver, Sagitario, solteros, vamos a ver, esta persona, Sagitario, ¿por qué no le prestas atención a esta persona, Sagitario? Por situaciones de tu pasado, así lo dicen las cartas. Quizás haya un pasado que todavía no se termina de ir o algo por el estilo, o estás como en una especie de relación oculta, pero que no sois nada tampoco, ¿eh? Porque a mí me dicen las cartas que si estás en algo oculto no sois nada tampoco, ¿eh? O sea, tú te puedes considerar soltero y soltera, Sagitario. Entonces aquí esta persona que aparece aquí, Sagitario, dice, tú la mantienes en lo oculto. Claro, si no es importante en tu vida en un principio. Y es una persona, Sagitario, dice que recién ha hecho un cambio muy importante en su vida, ¿vale? Te puede parecer una persona muy infantil en un principio y quizás joven para ti. Dice, te puede parecer, o su manera de ser, porque sea una persona a lo mejor o más alocada o algo así, dice, te puede parecer infantil, pero cuando tú conozcas a esta persona a fondo, dice, te darás cuenta que te habrás equivocado. Bien. Es que a veces me da que tengo ganas de estornudar, pero eso. Entonces, Sagitario, solteros. También veo muchos de vosotros que próximamente haréis un desplazamiento, bien, en el cual puede ser incluso desplazamientos para conocer a alguien o algo por el estilo, pero en este caso, sí, para los que se le dé esta situación, si os vais a dar cuenta que es una persona que miente o que tiene algo oculto o alguien más oculto. La persona nueva en tu vida, la que te digo que será importante, que tú en un principio no le prestarás atención. Mira, Sagitario, es una persona que posiblemente sea un poco más joven que tú. Es una persona, Sagitario, que sí que es cierto que ha sido una persona alocada, que ha estado en triángulos amorosos, que se ha separado por infidelidad, pero esto no quiere decir que vaya a hacer lo mismo contigo, Sagitario. O sea, yo te lo digo porque estas son cosas que tú vas a saber de esta persona. Entonces, aquí en el caso contigo, Sagitario, dicen las cartas, es una persona que tiene buenos sentimientos, ¿vale? Todos los que estéis intentando tomar decisiones en vuestra vida, como en un principio han dicho las cartas, aquí dicen, no hace falta que tú te esfuerces a tomar decisiones, porque los acontecimientos que vengan en tu vida tomarán las decisiones por ti mismo o por ti misma. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dice, en el momento que tú dejes, dicen claramente, dejes de querer tomar una decisión en tu vida es cuando se te van a abrir los caminos en lo sentimental, ¿eh? Sagitario, entonces, esta persona que yo te estoy diciendo que será bastante importante, yo te voy a decir que va a llegar antes de lo que tú te imaginas. Antes de lo que tú te imaginas, ¿eh? Y no te estoy hablando de meses, Sagitario. Y quizás muchos de vosotros esta persona ya esté y no le estéis prestando ni atención. ¿Qué es lo que pasa? Que por mucho que yo te diga, tú no vas a ponerte ahora, voy a prestarle atención a esta persona, no. Las comunicaciones se irán dando,
y los sentimientos irán surgiendo o la ilusión irá surgiendo. Bien, vamos a seguir, seguimos mi queridísimo Sagitario. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario. Uy, Sagitario. ¿Qué es lo que no quieres ver? Dicen las cartas. Dice, porque hay algo que tú no quieres ver. Tú te estás alejando de algo. Te estás alejando de algo, porque dicen las cartas, es importante para ti alejarte de algo que sabes que te puede generar algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, se podría estar dando algún tipo de estancamiento o se ha dado algún tipo de estancamiento en la relación. Dice, pero este estancamiento tiene que ver con otra persona, con una mujer en concreto, ¿bien? Aquí dicen las cartas que, bueno, que hay una persona que no os desea mucho el bien, no os quiere bien. Entonces aquí dice, muchos de vosotros, Sagitario, dice, estáis, no queréis ver una nueva salida, un nuevo camino. Dice, además es que no queréis verlo, o sea, queréis salir de esto. Bien, es lo que dicen las cartas, como no querer cambiar tu vida o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios, todos los que estéis en una situación de querer hacer cambios importantes en vuestra vida, bien, sobre todo en vuestra vida a nivel de vivienda y todo eso, y de esto se puede hablar, pero todavía no se va a dar lo que es la situación de cambio. Sagitario, todos los que tengáis que solucionar algo judicial con personas del pasado, dice, esta situación se avecina, esto se solucionará, y hablan de como de una liberación en ese aspecto. Sagitario, casados, en convivencia y novios, dice, hay un acontecimiento que ha pasado en vuestra vida, dice que os ha podido inestabilizar, pero eso también nos deja muy claro en qué posición estáis y qué es lo que queréis, ¿eh? Muy importante eso. Vamos a ver qué más, Sagitario. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Esta inestabilidad que sale aquí ahora mismo, dice, se va alejando poco a poco, Sagitario, muy importante. Dice, no se trata de tomar decisiones, dice, no, es que no quiero tomar decisiones. No quiero tomar decisiones, no necesito tomar decisiones. Por eso decían las cartas, dice, hay algo que no queremos ver, ¿no? Entonces aquí hablan de una manipulación, y esto quiero que le prestéis atención, Sagitario, porque esta manipulación tiene que ver con una persona del exterior, que está en otro lugar. Entonces esta persona dice, se van a tener que tomar cartas en el asunto con esta persona, ¿eh? Entonces aquí dicen que es necesario cortar por lo sano con esa situación, ¿vale? Sagitario, casados, en convivencia y novios. Yo tengo que decir que cuando pase todo esto, Sagitario, vosotros tenéis la oportunidad de vivir otras etapas en vuestra vida. Muchos de vosotros sale embarazo, ¿eh, Sagitario? Muy importante que lo tengáis en cuenta. Todo lo que tenga que ver, dice, y así lo dicen las cartas, con personas que están en el exterior,
Dicen, o cortas por lo sano o tú te creerás que está parado y no está parado. Esa persona reaparecerá de nuevo dando llamadas de atención o algo por el estilo. Bien, Sagitario. Todos los que sufráis un estancamiento en la relación tiene que ver con esto también. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados, en convivencia y novios. Cuidado, dicen las cartas, a lo largo del mes de julio, porque a lo largo del mes de julio, si es cuando realmente hay una verdadera amenaza a nivel sentimental. Entonces aquí hay una lucha interna muy grande y aquí dicen cuidado, cuidado, Sagitario. Dice porque tú no quieres tomar ni vas a tomar una decisión y esto te podría generar a ti un malestar físico. Así lo dicen las cartas, un malestar físico. Bien, vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Tengo que decir, Sagitario, dice que muchos de vosotros dejaréis que esa persona se marche de vuestra vida, como que vais a perdonar a esa persona y se tiene que marchar de vuestra vida, y que para vosotros es muy importante que esa persona se marche y se aleje de vuestra vida. A partir de ahí, Sagitario, es cuando tú te liberas en algún aspecto y hablan de como vivir tu relación de otra forma. Quizás que todo esto que está pasando con personas del pasado era el estancamiento, bloqueo que tú tenías. Bien, pero durante mucho tiempo. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje especial del amor. Te dice, no es momento de dudar, Sagitario, céntrate en lo importante, así lo dicen las cartas. Céntrate en lo importante, en lo que no avance, lo dejas pasar. Cada uno que lo aplique a su historia. Sagitario, vamos a seguimos. Con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Sagitario, y tu salud. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, yo sí me gustaría que le prestaras atención a todo lo que tenga que ver con la mala circulación y algo que está relacionado con el sistema nervioso. Sagitario, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Inflamación de piernas y dolores de cabeza, ¿vale? Seguimos, Sagitario, ahora sí, con tu mensaje general. Vamos a ver, Sagitario, y tu mensaje general te dice: no puedes ahora mismo estar en una situación de sentirte acorralado, de sentirte atrapado, Sagitario. Dice, no puedes sentirte acorralado. Dice, además, dice, si te dejas si dejas que ese sentimiento se apodere de ti, dice, perderás algo que es importante, Sagitario, te voy a dar un número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.